Muy buenas. Pues esta semana vamos a hacer un poco la misma dinámica que llevamos hasta el momento, una pequeña píldora de lo que está pasando en la Unión Europea y luego de una historia o de una noticia relevante. Primero, lo que ha pasado en la Unión Europea esta semana. Ya hemos hablado bastante de los consejos ordinarios, de los consejos de ministros. Ha habido un consejo, consejo de jefes de Estado. El primero en el que ha ido Scholz fue el miércoles y el jueves. Se trataron dos cosas fundamentales. El miércoles fue un poco la entrada de la cumbre, en la que si ya no le estábamos tocando las narices lo suficiente a Putin con el tema de la OTAN, que comentamos la semana pasada, pues aquí debatimos sobre el tema de la Asociación Oriental con Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Moldavia, Ucrania. Estamos intentando extender nuestro ámbito de influencia por el este con las posibles consecuencias geopolíticas que todos conocemos. Y el jueves... Señor Lobo, perdona, perdona una interrupción. En esos consejos o reuniones, cuando uno llega por primera vez, se le hacen novatadas y cosas así. Pues no lo sé. O con pero... Alemania nadie tiene huevos. Yo creo que, bueno, a lo mejor los holandeses tienen narices de hacérselo, ¿sabes? O sea, pero no me imagino yo a Pedro Sánchez diciéndole, Sols, que a ver si levantamos dos palmos, que bajito, pero bueno. Pero bueno. Pintándole un bigote así. Que no me lo imagino, no me lo imagino. En el recreo. Pero bueno, hay bastante camaradería, luego se llevan bastante bien entre ellos. Y llevan pasteles y tal. No, pero se dejan los intérpretes de lado y todos se aporrean bastante bien inglés y suele haber bastante camaradería entre ellos. O sea, una cosa es el papel que interpretan con sus intereses y luego lo que personalmente pasa. Se encuentran mucho, hacen muchas reuniones, se coinciden un montón y acaban creando relaciones personales. O sea que bueno, que pasa. De hecho, Merkel se lleva muy bien con Pedro Sánchez, muy bien. ¿Ah, o sea, sí? Sí, francamente bien. Un día nos vas a hacer un poco, ¿cómo se dice? Gossip, se dice. Sí, un poco un salsa rosa. Hablaremos. Cotilleo europeo. Vale, de acuerdo, vale. Creía que ibas a decir que si un día nos podía conseguir una entrevista con Angela Merkel. Angela es dura de roer, no la veo yo aquí. Además hay que hacer traducción simultánea. Uf. Bueno, tú debes invitarla a Mallorca con Laura, seguro que vamos, se anima. Bueno, el segundo día de la cumbre, jueves, se trató el tema importante de el Omicron. Es un poco un déjà vu de lo que pasó en la anterior cumbre de diciembre. Se supone que habíamos llegado a un consenso de que cualquier decisión se iba a tomar de forma consensuada y que iba a haber comunicación y coordinación, y ahora ya cada país está haciendo lo que le da la gana. Italia por un lado imponiendo PCRs, Portugal y Irlanda también por otro lado. Bueno, pues un poco intentar buscar coordinación en un proyecto que falla, al no ser un proyecto federal, los impulsos nacionales están por encima de esos intereses comunes. Y bueno, esto ha sido un poquito el resumen de lo que ha sido esta cumbre de jefes de Estado, muy relevante, muy importante, y que se han tratado estos dos temas que tienen bastante incidencia en la actualidad y bueno, y otros temas que tampoco son tan relevantes. Pero bueno, un poco por seguir con la realidad de lo que pasa aquí a la vuelta de la esquina, literalmente. Del otro tema que queríamos hablar era de las elecciones de Chile. Es un tema que, bueno, que está en la prensa, pero tampoco se le está dando el seguimiento necesario por la relevancia que tiene Chile como país en el cono sudamericano y la importancia económica que tiene también para los intereses de Europa. Es un país muy potente en el que, por poner un poquito de contexto, sabemos que hubo una dictadura de Augusto Pinochet hasta el año 1990. Y después de ese periodo hubo una época de transición que fue pilotada por una coalición de gobiernos socialdemócratas y democristianos que eran bastante moderados e hicieron una transición muy pactada. En eso se asemeja bastante a la situación española. Sí que hubo una comisión de verdad y reconciliación que hacía que se destaparan las brutalidades del régimen, a diferencia de España, pero aún así tenemos una historia bastante similar. Tan similar que 30 años después de estos gobiernos bastante moderados, nos encontramos en una situación en la que hay dos candidatos
tremendamente polarizados. Por un lado está Kast, que es un ultraderechista, es abiertamente pinochetista, ya vamos a hablar un poquito más de él, y luego está Boric, que es un izquierdista. Una de las primeras cosas que quiero contar y un poco desintoxicar es esta visión bipolar que nos da la prensa, si alguien está siguiendo las elecciones chilenas, de que son dos extremos enfrentados y realmente no es real. El único extremo que hay en este escenario es Kast. Es un hombre ultracatólico que siempre habla de gobierno militar, refiriéndose a la época de Augusto Pinochet, no de dictadura. De hecho, ha ido a visitar a la cárcel a presos del régimen pinochetista. Bueno, y de hecho participó en la campaña por el sí en el referéndum que perdió Pinochet. Por supuesto, en el 88, cuando hubo ese referéndum, él votó por el sí, pero no solo eso. No, pero salió en la campaña. O sea, él grabó un vídeo pidiendo el voto. Sí, pero no solo eso. O sea, tiene, de hecho, su familia tiene muchos lazos con la Junta Militar. Su hermano fue el primer ministro civil del régimen de Pinochet. Su padre fue un nazi, él es de ascendencia alemana, de ahí el nombre, Kast. Tenía el carnet del partido nazi y emigró a Chile, como otros emigraron a Brasil o a Argentina. Es un hombre que pertenece a una secta católica muy parecida al Opus Dei, de una rama alemana, tiene 9 hijos, está en contra del aborto en casos de violación, quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, es contrario a la píldora del día después, niega el cambio climático, utiliza estrategias muy parecidas a Bolsonaro y Trump con las fake news. De hecho, en un debate le acusa a Boric, al candidato de la izquierda, de tener problemas con drogas, es intentar vertir constantemente la realidad a través de las news. Es un personaje un poco es un poco más sobrio que Bolsonaro, pero sigue esa línea populista que está adquiriendo ciertas raíces en el continente americano y que tiene cierto peligro. No olvidemos tampoco sus relaciones con Vox. De hecho, en el 2019 vino a visitar a Abascal. Ahora Casado, que ha estado unas semanas en el continente americano, ha ido a rendirle pleitesía. Es una figura oscura. Entonces, cuando hablamos aquí de que hay dos extremos, realmente el único extremo es Kast, porque Boric, que le quieren tachar de radical, realmente es un socialdemócrata al uso europeo. Es de hecho muy parecido a lo que es Podemos. Es un partido socialdemócrata muy moderado y es lo que es Boric. Está a favor del aborto, está a favor de las libertades LGTBI, quiere establecer un sistema de bienestar. Démonos cuenta que en Chile, después de la época de Pinochet, se privatizó toda la sanidad, se privatizó el sistema educativo, tiene un modelo muy parecido al norteamericano, en el que los estudiantes se endeudan para poder estudiar, en el que la seguridad social no es libre y universal, sino es de pago. Entonces quiere intentar revertir esos modelos que en el contexto chileno y post-pinochetista es muy radical, pero en el eje ideológico no deja de ser socialdemocracia. No estamos hablando de un candidato comunista, que es como lo pintan en la prensa europea. Y era uno de los matices que quería explicar. Y luego, ya para culminar, explicar que bueno, Chile es un país con muy baja participación. El voto era obligatorio en la época de Pinochet, dejó de serlo. En torno a un 50% de la población vota solo. El domingo es la segunda vuelta y va a determinar si por primera vez tras dejar Pinochet del poder en el 90 y 30 años de gobiernos muy moderados, a excepción del gobierno de Piñera, que fue probablemente ya ha sido el más radical, sí habrá un candidato socialdemócrata, un candidato realmente ultraderechista como Kast. Pase lo que pase, cualquiera de los que llegue al poder no va a llegar con una mayoría en el Congreso, lo que va a hacer que también tenga que enfrentarse a una fuerte oposición en un caso o en otro. Y también estamos en un proceso que hay una nueva constitución que está eliminando las antiguas instituciones y tiene que crear unas nuevas instituciones. Entonces va a ser un contexto interesante a seguir y del que seguiremos hablando en el futuro, pero estemos atentos a lo que va a ocurrir hoy domingo en Chile en esta segunda vuelta de las elecciones. Una pregunta, señor Lobo. Digamos, ¿en qué va a afectar a la nueva Constitución quien gane las elecciones? Probablemente no afecte en nada y puede ser al contrario. Es decir, la Constitución, las cuestiones que está planteando puede determinar la nueva Constitución
el periodo presidencial. Pueden, de hecho, determinar acortar el periodo presidencial y hacer que este periodo presidencial dure solo 2 años. Eso por un lado. O sea, que puede ser a la inversa. Más que el presidente elegido o electo afecte al proceso constitucional, puede ser a la inversa. Y aún así, cualquiera de los dos candidatos va a tener que pilotar una transición de unas instituciones que han sufrido un desgaste de 30 años de gobiernos moderados, pero también muy corruptos, a unas instituciones nuevas que están por crearse. Entonces va a ser un periodo convulso, pero por lo que yo sé, puede ser al revés de lo que se piensa y más que sea el candidato presidencial que influye en el proceso, es el proceso el que puede influir en el candidato presidencial. ¿Y no crees que quien vaya a gobernar puede determinar mucho el contenido de la Constitución? No, porque no va a tener mayoría en el Congreso y va a tener una oposición muy fuerte de cualquiera de los partidos que gane. El contexto va a ser diferente a lo que ha vivido Chile en los últimos 30 años, en el que solía haber mayorías parlamentarias. Ninguno de los que gane, tanto si es Kast como si es Boric, va a poder cumplir su programa electoral. Va a ser una legislatura de grandes pactos de Estado y reformas pactadas fundamentalmente, y en un segundo plano lo que va a ser el proceso constituyente. Esa Pues, es la lectura que yo tengo y también de lo que he leído. pues bueno, recordamos que este es el último programa antes de las Navidades, ya volvemos en enero, así que ahí nos podrás hacer ya un balance, ¿no?, del Sí, resultado y probablemente de cómo han quizás avanzado las negociaciones. veremos quién ha ganado y en qué situación estamos, en qué contexto estamos.